Noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Sin duda alguna que le damos gracias a Dios porque Él nos ha concedido estar acá, hermanos, una vez más en su presencia. Y también, hermanos, que yo me ponía a pensar ahí que qué grande es ver, por ejemplo, ahorita hermana Rosario con la situación que le pasó, alabando y sirviéndole a Dios, hermanos. Yo creo que a uno eso lo anima, lo reconforta, hasta de alguna manera como que Dios le habla a uno, y uno que quizás no está pasando por pruebas o tribulaciones y a veces uno ni así le quiere servir a Dios o alabar a Dios, hermanos. Pero mire qué grande y qué bueno ha sido Dios con todos nosotros. Yo creo que estamos contentos de que gracias a Dios, pues nuestro hermano Carlos está bien. Yo creo que eso es lo más grande, hermanos, que cuando uno ve, gracias a Dios solo fueron daños materiales, ¿verdad? Que Él está bien y eso es lo más importante, hermanos. Y nos unimos al dolor, a lo que ellos pasan, como decía hermana Rosario, que a veces el humano se quiere hacer el fuerte, ¿verdad? Pero ante las situaciones, hermanos, llega la tristeza, el dolor y muchas cosas, ¿verdad? Pero qué grande que tenemos un Dios que está de nuestro lado, que nos ayuda, que nos consuela y que nos acompaña siempre a todos nosotros, hermanos. Y le doy gracias a Dios por este privilegio que Dios me concede, hermanos, también a mi pastor, mi tío Tono, por esta oportunidad. Y quiero que me acompañen todos ustedes ahí en el Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 10, versículo 40, hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 40. Mateo capítulo 10, verso 40 al 42 dice la palabra de Dios, hermanos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta, recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Oremos, hermanos. Padre, gracias en esta noche por la oportunidad que nos concedes de estar acá, Señor. Te agradecemos en este día, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque le guardaste la vida a nuestro hermano Carlos, Señor, y que está bien. Muchas gracias, Señor, porque lo guardaste. Consuela a la familia de él, consuélalo a él, a su esposa, a su familia, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta noche también a estar atentos a tu palabra en esta noche. Dame de tu gracia, dame de tu espíritu, toma el control de mi vida, Señor. Toca mi mente, toca mi corazón. Que las palabras que hable hoy, Señor, sean guiadas, sean dadas por tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, porque solo tu voz es la que consuela, solo tu Espíritu es el que obra, solo tu Espíritu es el que consuela, que anima, que redarguye, Señor. El hombre nada puede hacer, Señor, solamente tú, Padre Santo. Úsame hoy, Señor, como un instrumento en tus manos para edificación de tu pueblo, Señor. Por amor a ellos, por misericordia a ellos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos hoy por medio de tu palabra, Señor. Amén y amén, hermanos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Jesús está hablando aquí, hermanos, a sus discípulos, a sus apóstoles. Y como leímos, hermanos, incluso el título, si ustedes lo ven en sus Biblias, dice recompensas. Jesús está hablando aquí, hermanos, de la recompensa que Dios dará a todo aquel que le sirva a Dios y a la iglesia de todo corazón, hermanos. Y mire cómo es de bueno, yo me ponía a pensar cómo es de bueno Jesús, cómo es de bueno nuestro Salvador, hermanos, que nos motiva, que nos incentiva, que nos anima a servirle a Dios y a la obra de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué yo pienso esto?
Porque, hermanos, nosotros sabemos que nosotros debemos de servirle a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Nosotros sabemos que a Dios le servimos por amor a su nombre, por amor a su obra, por amor a la iglesia, hermanos. Le servimos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno, hermanos? Pero mire qué grande y qué bueno es Jesús, que nos habla de recompensas para que de alguna manera esas recompensas, hermanos, nos vengan a incentivar a servirle aún más a nuestro Dios que nos salvó, hermanos. Y sabe que yo me ponía a pensar esto porque yo una vez escuchaba a alguien decir, y esto es algo muy cierto, hay gente a las cuales no les gusta hablar de las recompensas que Dios da, hablar de que Dios puede bendecir a una persona si esa persona le sirve, porque hay gente que no les gusta hablar de eso, porque, en parte tienen razón, porque es cierto, hermanos, y no digo que sea acá, pero uno ve en las iglesias de la prosperidad, por ejemplo, que ellos dicen, tienes que dar tu diezmo, tienes que dar esto, tienes que dar aquello, y Dios te va a dar el doble, te va a dar el triple. Y la gente en la iglesia de la prosperidad engañan a las ovejas, engañan a la gente, hermano, y les hacen ver, y les hacen equivocadamente creer que el motivo principal por el cual ellos deben de servirle a Dios es para obtener algo de Dios, hermanos. Y verdad que en la Biblia vemos, hermanos, que nuestro motivo principal por el cual usted y yo debemos de servirle a Dios es porque Él nos ha salvado, es porque Él nos ha perdonado, es porque ese amor de Dios hacia nosotros, como dice el apóstol Pablo, nos constriñe y nos lleva a servirle al Señor, hermanos. Mire lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14, y ahí se lo van a poner en la pantalla. Segunda carta a los Corintios 5:14, y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. No está hablando Pablo del amor de Pablo hacia Cristo, no, sino que el amor de Cristo hacia nosotros, dice ahí, hermano. Porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe. Pensando en esto, dice el apóstol Pablo, porque si uno, o sea Jesús, murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, mire, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Pablo dice, porque el amor de Cristo me constriñe, dice Pablo. La Nueva Traducción Viviente, ¿sabe qué dice? Sea de una forma u otra, el amor de Cristo, dice, nos controla. Como que el apóstol Pablo aquí está diciendo que cuando él piensa en el amor de Cristo hacia él, en el amor de Cristo hacia la iglesia, en el amor de Cristo hacia nosotros, dice Pablo, ese amor viene a despertar, a incentivar, a motivar para que nosotros que hoy estamos en Cristo ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros, hermanos. Ese debe ser el motivo principal y primordial, hermanos. Cuando digo principal, no digo que sea el único motivo, hermanos. Hoy vamos a ver que estas recompensas Jesús las dejó acá para que de alguna manera nos incentiven también a servirle a Dios o a seguir sirviéndole a Dios, hermanos. Vemos que el apóstol Pablo, el amor de Cristo hacia él, lo constreñía, lo controlaba, hermanos. Y así debe de ser en nosotros también. A nosotros el amor de Dios que Él derramó, que Él mostró en la cruz del Calvario, hermanos, nos debería de constreñir, motivar, incentivar, despertar en nosotros un deseo de servirle a Él, de adorarle a Él, de vivir para Él, porque Él se lo merece, hermanos. Y sabe que es bueno que nosotros entendamos esto primero, porque como le vuelvo a repetir, podemos llegar a caer, hermanos,
antes de meditar en lo que Jesús dice acá, es bueno que meditemos en cómo el apóstol Pablo, cuáles eran las motivaciones del apóstol Pablo. Y a el apóstol Pablo lo que lo motivaba era el amor de Cristo, hermanos. Cuando él miraba lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por él, lo que Dios demostró por él, lo que Dios había hecho por él, a Pablo lo motivaba, el motor de Pablo, la gasolina que llenaba el corazón de Pablo, era el amor de Cristo hacia la vida de él, hermanos. Es bueno que entendamos eso, ¿sabe por qué? Porque podemos llegar a caer en un error que cometen las iglesias de la prosperidad, donde ellos dicen que el evangelio es, tienes que dar y Dios te va a dar el triple, te va a dar el doble. Y claro, en la Biblia vemos que Dios hace promesas, que Dios, como Jesús enseña acá, Dios da recompensas, hermanos. Pero qué importante es entender que hay un orden, hermano. Cuando usted y yo le servimos a Dios, nuestro motivo principal, nuestro motivo primero debe de ser, yo le voy a servir a Dios porque Él ha sido bueno conmigo, porque Él me ha salvado, porque Él me ha perdonado, porque Él ha hecho algo que nadie podía hacer por mí, solamente Él lo podía hacer, hermanos. Y ya luego de eso, usted puede ver, como vamos a leer aquí, leer la recompensa, las promesas que Dios da a nosotros, porque las promesas de Dios son sí y amén para los que estamos en Cristo Jesús, amados hermanos. Jesús, hermanos, menciona acá las recompensas para que de alguna manera, hermanos, nos motivemos, nos incentive, nos lleve a servirle a Dios y a la iglesia también, hermanos. Por eso decimos que bueno es Dios, porque Él no nos debe nada, hermanos. Y aún así Él es tan bueno que Él promete recompensas para nosotros todavía, hermanos. O sea, solo piense eso. Dios es tan grande y tan bueno, tan amplio en dar, que ya dio lo más grande, que es su Hijo amado Jesucristo. Y aún así todavía nos ofrece otras cosas más para que le busquemos, para que le sirvamos a Él con todo el corazón, hermanos. Entonces es importante que meditemos estos versículos, porque sabe, yo me ponía a meditar y vamos a ver más adelante. Es importante que meditemos en estos versos de la palabra de Dios, porque sabe que muchas veces el cristiano, hermanos, se va a sentir desanimado, se va a sentir entristecido, y ese desánimo, esa tristeza, lo puede llevar a ya no querer servirle a Dios, hermano. Si yo le preguntara en esta noche, ¿cuántos de ustedes han experimentado el desánimo, hermanos? ¿Verdad que yo creo que todos hemos experimentado el desánimo, hermano? El desánimo llega a nuestra vida por cuántas cosas, hermano. Quizá cuando llega una situación difícil, una prueba, una tribulación. A veces, hermano, y me ha pasado a mí, uno ni siquiera está pasando por alguna prueba, por alguna tribulación, y uno se puede llegar a desanimar, hermano. ¿Por qué? Porque como seres humanos, hermanos, hechos de carne y hueso, algunos, de verdad, uno los admira, algunos hermanos, porque están pasando por pruebas, por tribulaciones, por momentos difíciles, como usted vio, hermana Rosario, hoy, pero están alabando y sirviéndole a Dios, hermano. Eso es algo grande, de verdad, algo digno de imitar para todos nosotros, hermano. Pero si preguntamos hoy, ¿cuántos hemos experimentado el desánimo, hermano? Yo creo que todos hemos experimentado el desánimo. Y lo que tiene el desánimo en nuestra vida, hermanos, es que el desánimo nos lleva a ya no querer servirle a Dios, hermano. Estoy hablando del desánimo espiritual, no estoy hablando del desánimo material, que usted se desanima materialmente, que es un tema aparte. Estamos hablando aquí del desánimo espiritual, mi amado hermano. Algo que todos experimentamos en la obra de Dios.
algo que todos de alguna manera hemos experimentado, ya sea porque vino una prueba, ya sea porque vino un momento difícil, una tribulación, ya sea porque el corazón se desanimó porque siente que él no está haciendo algo en la obra de Dios, porque verdad que muchas veces el creyente puede llegar a pensar así, hermano, que su trabajo a veces como que, yo siento que no hago nada en la iglesia. Hay gente que piensa así, fíjese. Mi mamá me contaba que hablaba con mi tío y ella le decía, ahí se viene a la iglesia, ahí viene, ahí regresa a la iglesia. ¿Cómo se nota que usted ya no está porque usted hacía esto cuando estaba en la iglesia? Le decía a mi mamá. ¿Sabe qué le decía esta persona a mi mamá? ¿Será que se notaba pues Felipa lo que yo hacía? Ahí da un poco en evidencia lo que hay en el corazón, hermano. Y sabe que muchas veces puede llegar a pasar eso, en el que quizá alguien está haciendo algo en la obra de Dios, pero quizá siente que no está haciendo nada en la obra de Dios, hermano. Siente que su trabajo, que lo que él hace no vale nada. Siente que quizá el hacer la limpieza aquí no vale nada, pero sí vale, mi amado hermano. ¿Cómo se nota cuando se hace la limpieza y cuando no se hace, verdad? Más las hermanas son las que se dan cuenta. Uno de hombre a veces no se da cuenta. ¿Cómo se nota cuando no se hace la limpieza? Porque ahí están los pelitos volando, ¿verdad? Los grandes pelotes de las hermanas ahí para arriba y para abajo. Pero mire, el desánimo llega a nuestra vida, hermano. ¿Sabe que Jeremías también experimentó el desánimo? Solo piense Jeremías. Jeremías no era cualquier hombre, hermano. Jeremías, y yo me ponía a leer lo de Jeremías y ya lo vamos a leer ahorita. Pero de verdad, lo que le pasaba a Jeremías, lo que él pensaba, lo que a él le acontecía, hermano. Jeremías llegó un momento que experimentó el desánimo. Como él decía, ya no me acordaré de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. O sea, el llamado de Dios para Jeremías era profetizar, hablar la palabra que Dios le daba, servirle a Dios. Y Jeremías, cómo era la reacción del pueblo, él decía, ya no hablaré más en nombre de Dios, ya no me acordaré de él, ya no le voy a servir. Obviamente porque a Jeremías le pasaba de todo, hermano. Y si quiere, mire, leámoslo ahí en Jeremías 20, solo para que miremos un poquito de todo lo que le pasó a Jeremías, hermano. Jeremías 21. Mire, el sacerdote Pasur no era un hombre gentil que no sabía la ley de Dios, no, era un hombre que conocía, era un sacerdote, hermano, piense eso. Pero mire cómo actuó este hombre con Jeremías. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía, mire, él era como que el encargado, el cabecilla, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y mire cómo actúa este hombre. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Y mira lo que le dijo Jeremías. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, y todo su trabajo, y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán
a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de la casa, de tu casa, iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás, y ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, dice la palabra de Dios, hermanos. Mire lo que le pasaba al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, hermanos, cuando Dios le daba una palabra, la gente quería escuchar que Jeremías les profetizara cosas bonitas. Ustedes están bien delante de Dios, ustedes están bien, ustedes están en calidad. Pero Dios le daba una palabra al profeta Jeremías de arrepentimiento, así como se la da a Pasur. Una palabra de destrucción, una palabra fuerte que al pueblo de Dios no le gustaba. Incluso el mismo sacerdote, hermano, piense, el sacerdote que presidía como príncipe en la casa de Israel, hermano, azotó al profeta Jeremías, hermano. Lo metió en la cárcel con un cepo en el pie. Todo porque él le servía a Dios, todo porque él hablaba la verdad de Dios, todo porque él predicaba lo que Dios le mandaba, hermano. La gente en el tiempo de Jeremías rechazaba lo que Jeremías hablaba, hermano. La gente se burlaba de Jeremías. O sea, la gente no le tenía respeto al profeta Jeremías. Usted ha experimentado lo que es que se burlen de uno. ¿Verdad que se burlen de uno no es bonito, hermano? ¿O a usted le gusta que se burlen de usted? Yo creo que a nadie le gusta eso. Y el profeta Jeremías, hermanos, un hombre que él predicaba la palabra de Dios, la gente se reía de Jeremías, se burlaba de él. ¿Cómo va a ser posible que Dios haga esto de que nos envíe cautivos si somos el pueblo de Dios? Decían ellos. No le creían a Jeremías. A Jeremías le decían que él era un profeta mentiroso, hermano. Y Jeremías, en su tribulación, en su angustia, dijo, ya no me acordaré de él, ni hablaré más en su nombre. Y claro, hermano, ¿quién no va a sentir lo que sentía el profeta Jeremías? ¿Quién no se va a sentir así como se sentía el profeta Jeremías? Como decía mi tío Tono, en una ocasión, él decía que hay algunos comentaristas o teólogos que a Jeremías lo llaman el profeta llorón, y es cierto, yo lo he leído también que así le llaman algunos. Y mi tío Tono decía algo tan acertado, que la gente no sabe lo que habla porque le llaman a Jeremías el profeta llorón. Si ellos se pusieran en los pies, en los zapatos, en la situación de Jeremías, entenderían el por qué este hombre de Dios era un hombre que lloraba, mi amado hermano. Era un hombre que sufría, era un hombre que se llegó a desanimar, que dijo, ya no me acordaré de él, ni hablaré más en su nombre, hermanos. Si a quién no le puede pasar eso, hermano. Si mire, yo no recuerdo con quién hablaba, pero, y esto usted lo puede ver ahí, están las transmisiones. Yo estaba viendo la transmisión de hermano Eduardo Marroquín, y hubo una noche en la que él dijo que él no iba a predicar, porque él dice que se levantó esa mañana como que no sentía predicar.
Y él decía, tal vez en la tarde se me va a quitar y ya en la noche voy a predicar. Y él decía, al revés, en la tarde más se me creció este de que ya no quiero predicar hoy, no siento que no puedo predicar hoy, decía. Es algo que muchos quizás no entendemos, hermano. Yo recuerdo que yo vi la transmisión y esa noche hermano Eduardo no predicó, solo les habló de ciertas cosas a la iglesia. Y ahora piense usted y yo, si le pasan a los siervos de Dios eso que llega el desánimo, hermano, también a nosotros nos puede llegar el desánimo también, hermanos. Y mire qué importante es que entendamos esto, hermano, porque el creyente se desanima, el creyente también se entristece, el creyente también experimenta la tristeza, hermanos. ¿Y sabe por qué yo digo todo esto? Porque llama la atención en el contexto en el cual Jesús empieza a hablar estas palabras que habló en el capítulo 10, verso 40 de Mateo que leímos, hermanos. Cuando Él dice, el que a vosotros me recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sabe por qué Jesús empieza a hablar de todo esto, hermano? Porque Él también le estaba hablando a los creyentes, a sus discípulos, de que a ellos les iba a llegar momentos difíciles en la vida, hermano. Mire lo que dice Mateo 10, 16, un poquito más atrás de los versículos que leímos. Y dice el título que nuestra Biblia dice persecuciones venideras. He aquí, dice Jesús, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres. Y mire qué es lo que empieza a decir Jesús acá. Porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, Jesús refiriéndose a él, si a mí me llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa, o sea, a los discípulos, hermano. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también les negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y mire cómo termina toda esa sección Jesús. El que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué leímos todos esos versículos, hermanos? Aquí Jesús habla de persecuciones, de pruebas, de momentos difíciles que van a llegar a los discípulos, hermano. Quizá nosotros no experimentamos eso, pero los discípulos lo experimentaron, hermano. Los apóstoles, ellos fueron llevados a lugares, solo piensen en el apóstol Pablo, cómo fue llevado ante gobernadores, ante reyes para dar testimonio de Cristo, hermano. Y Jesús sabía que al hablarle de todas estas cosas, quizá el corazón de sus discípulos se llenaba de miedo, se llenaba de temor, se llenaba de tristeza. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando vienen los momentos difíciles, es cuando muchas veces puede llegar el desánimo a nuestras vidas, hermanos. Pero mire qué grande es Jesús, cómo conoce nuestros corazones, hermanos. Él sabe, hermanos, que en los momentos difíciles es cuando más necesitamos que Dios nos anime, nos redarguya, nos consuele para seguir adelante, para seguir sirviéndole a Él, porque eso es lo bueno que podemos hacer en esta tierra, hermano. Jesús sabe que el cristiano se puede entristecer, se puede desanimar, y por eso Jesús habla estas palabras que vamos a ver, hermano. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, el que a vosotros recibe, dice, a mí me está recibiendo, dice Jesús, hermanos. Y el que me recibe a mí, dice Jesús, reciba al que me envió, el Padre eterno, mi amado hermano. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, dice, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Mire, hermano, qué bueno es Dios con nosotros de verdad, hermano. El que reciba a un profeta, dice, por cuanto este es profeta, el que lo reciba él va a recibir recompensa como que si él fuera profeta, mi amado hermano, solo piense eso. El que reciba un justo por cuanto es justo, recibirá recompensa de justo. Recibirá, dice la palabra de Dios, hermanos. Habla aquí, hermanos, de servirle a nuestro Dios. Aquí, mire, por ejemplo, dice, el que reciba un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El 42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa, dice la palabra de Dios, hermanos. O sea, hermanos, que aquí Jesús, que aquí Dios nos está incentivando, nos está animando, nos está motivando a que no le dejemos de servir a Él, hermano. Porque mire, ¿qué es servirle a Dios, hermano? Muchas veces pensamos que el servicio a Dios solo es del altar, de aquí para allá y de acá para acá. Muchas veces pensamos que el servicio a Dios, que servirle a Dios solo es servirle aquí, hermano. Pero sabe que mira aquí no habla de predicadores, aquí no está hablando ni de ofrendas específicamente. Aquí dice, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo podemos aplicarlo hoy a nuestra vida? ¿Cómo recibir a alguien, hermano?
que usted lo reciba en su casa, lo hospede como muchos de ustedes lo han hecho, hermanos. Mire, habla de dar un vaso con agua. Mire, quizás usted no tiene millones en su cuenta, pero que usted un bote con agua le doy, hermano. Una botella con agua le doy, hermana. Todo eso dice Jesús, por cuanto es discípulo, no va a perder su recompensa, amados hermanos. Todo lo que hagamos en la obra de Dios va a tener su recompensa, hermanos. Todo lo que usted haya hecho no va a perder su recompensa. Y es importante que meditemos en esto, que entendamos esto, porque como le vuelvo a repetir, ¿cuántas veces el desánimo llega? Y el desánimo lo que hace es que ya no le queramos servir a Dios, hermano. Por ejemplo, si alguien antes quizá lavaba la pila ya o hacía esto, hacía cosas que quizá nadie miraba, se desanima porque quizá no, el ojo humano no lo está viendo, quizá porque la gente no se da cuenta. Pero ¿qué dice Jesús aquí, hermano? Un vaso de agua fría no va a perder su recompensa, mi amado hermano. Y no solo el servirle a Dios como tal, no solo predicar, el cantar, el tocar un instrumento, no. Aquí vemos que el servicio a Dios, hermanos, se le puede hacer directamente a Dios predicando el evangelio, predicando la palabra, cantándola a Él, ejecutando algún instrumento. Servir aquí, hermanos, pero ¿sabe también cómo se le puede servir a Dios? Sirviéndole a la iglesia también, amados hermanos. Porque si usted se da cuenta aquí, el que recibe a un profeta, o sea, a un hombre de Dios, hermano, y cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, dice, de cierto digo, que no perderá su recompensa, dice la palabra de Dios, hermano. Y mire, qué importante es que entendamos esto, hermano. Y aquí, bien calidad Jesús, porque Él se va, menciona primero, el que a vosotros recibe, a los apóstoles, ¿verdad? Hoy ya no hay apóstoles hoy en día, pero en el tiempo de Jesús, el que recibía a los apóstoles era como que se recibía a Jesús, y el que recibía a Jesús era como el que recibía al Padre que lo envió a Él, amados hermanos. Después se va a los profetas. El que reciba un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Hoy no hay profetas como tal, así como Jeremías, como Isaías, como tal, como ellos. Pero hay personas que Dios usa con el don de profecía, amados hermanos. Y por cuanto usted los recibe, les hace un bien a ellos, les hace un servicio, les sirve, hace algo por ellos, por amor a ellos, por amor a la iglesia, va a recibir recompensa de profeta, mi amado hermano. ¿Sabe por qué es importante que meditemos en esto, hermanos? Y mire qué calidad Jesús se va, si lo ponemos en niveles hasta el más altito, hasta el más chiquitito se va Jesús. Porque mire qué dice el verso 42, y cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos, el creyente más sencillo que usted conozca, la persona más sencilla que quizá no tenga renombre en la iglesia, quizá que Dios no lo use de una manera que sea visible a la vista de todos. Cualquiera que dé un vaso de agua fría a estos chiquititos, a estos pequeñitos, tampoco va a perder su recompensa, amados hermanos. ¿Y sabe por qué es importante esto? Porque mire, a veces puede llegar a pasar también en que el creyente quizás solo quiere servirle al profeta, ¿verdad? O al apóstol. O quizá no, yo le voy a servir, pero yo solo le voy a servir a hermano Allen, a hermano David, solo a los pastores le voy a servir yo. Pero ¿qué dice Jesús? Sí, está bien
usted le sirve, nosotros le servimos, vamos a recibir nuestra recompensa, mi amado hermano. Pero también cuando usted mira un cristiano sencillo, un cristiano que quizá acaba de empezar, un cristiano que quizá acaba de comenzar este camino, si usted también le sirve a él, le da algo a él, Dios también lo va a recompensar a usted, amado hermano. Y mire qué calidad que meditemos esto, hermano, porque esto de alguna manera nos incentiva. Mire cuántas veces quizá usted va a hacer algo en la obra de Dios y nadie se va a dar cuenta, hermano. Nadie se va a dar cuenta. Porque calidad usted no es de los cristianos que hace algo y una foto para el Face. Miren que le estoy sirviendo a Dios. Calidad que hemos entendido eso, ¿verdad, hermanos? De que lo que dijo Jesús, que tu izquierda no sepa lo que es de tu derecha. Pero mire, a veces hay cristianos que le sirven a Dios. Y créanme, hermanos, que hay servicios que se hacen a Dios que a veces no todos se dan cuenta, hermano. Por ejemplo, José, que creo que es el que viene temprano, que él prepara el sonido y todo. Eso la mayoría no nos damos cuenta, ¿verdad? Solo calidad, ustedes nos sentamos, ¿va? Sonido, música, teclado, batería, guitarra. Calidad, mire, la hermana que hizo hoy la limpieza, dejó limpio ya, dejó las bancas puestas, ya usted y solo yo nos venimos a sentar. Los hermanos que chapean, hermano. Y cuántas cosas hay que realmente uno no se da cuenta, mi amado hermano. Hasta yo he visto que en iglesias hay veces que hay focos que están quemados, ¿verdad? Y gloria a Dios que siempre hay un hermano que se da cuenta de eso y compra el foco, lo cambia y lo pone. Y verdad que yo me he dado cuenta cuando se cambia ese foquito que ya no prendía, estaba algo opaco, se pone otro. ¡Hala! Dice uno, qué bonito, se mira bien iluminada la iglesia. Pero son servicios, son obras que el creyente hace, que no todos se van a dar cuenta, hermano. Y esto es importante que entendamos porque el creyente no hace lo que hace, no le sirve a Dios para que el ojo humano lo vea, para que el ojo humano lo alabe, no, sino que el creyente le sirve a Dios porque Dios ha sido bueno con él, amados hermanos. Porque el creyente sabe que de Dios va a recibir su recompensa, como dice la palabra de Dios, hermanos. Que el creyente no busca la alabanza del hombre, sino que el creyente busca la alabanza, la aprobación de aquel que lo salvó, amados hermanos. Y mire, para ir terminando ya, leamos ahí en Gálatas 6:9. Y mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. Mire qué calidad como habla el apóstol Pablo a los Gálatas. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, hermanos. Así que, y mire a quién va dirigido ese hacer el bien. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice, a todos. Usted le tiene que hacer el bien al creyente y al que no es creyente. A todos le tenemos que hacer el bien, hermano. Pero mire, Pablo da un consejito ahí a nosotros. Y mayormente a los de la familia de la fe, amados hermanos. ¿Sabe que yo tuve la oportunidad de ir a Huehuetenango cuando hermano Allen predicó allá? Fue cabal cuando lo operaron a mi tío Tono. Y hermano Allen predicó en este pasaje de Gálatas. Yo le decía a mi mamá y a mi papá, escuchen ese mensaje porque de verdad que cómo lo ayudó el mensaje, cómo le ayuda a uno ese mensaje que hermano Allen predicó. Yo creo que ya no está y sería bueno averiguar porque yo miraba que hermano Freddy
sus videos los está subiendo a YouTube, porque él dice que en Facebook cuando ya pasa un mes empiezan a borrar las transmisiones, hermanos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ya hay mensajes, transmisiones de la iglesia que ya hace un mes, 2 meses ya no están, ya no se pueden ver. Y no solo de la página de Morales, sino que yo también me ponía a buscar alguna predicación ahí en la página de Zona 11 con hermano Allen, y ya no aparecían los mensajes, hermano. Entonces, en Facebook, bien raro, bien feo, están borrando las transmisiones, los videos, hermanos, y no queremos que eso se pierda, sino que queden como recuerdos algún día, ¿verdad? Recuerdos algún día de lo que nos predicaban a nosotros, hermanos. Pero volviendo al tema, hermano Allen decía, predicando sobre esto: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo aquí dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque el creyente, lo mismo que les dije al principio, a veces el creyente se desanima o se puede llegar a cansar de hacer el bien, hermano. A veces el creyente es un buen creyente, hace el bien, quizás da una ofrenda, quizás sirve en una área, quizás hace esto, quizás hace lo otro. Pero quizás puede llegar el desánimo y se cansa de hacer el bien, hermano. Ya no quiere hacer el bien en la obra de Dios. Y algo que decía hermano Allen aquí es que él decía que nosotros debemos de estar sabidos, decía, que cuando uno le hace un bien a alguien, uno no tiene que esperar que esa persona le devuelva ese bien con otro bien, decía él, hermano. Porque él decía, si a veces cuando uno hace un bien a otras personas, él lo decía, hay personas que vienen y pagan, devuelven ese bien, y en vez de dar un bien, dan un mal, mi amado hermano. Y mire, si usted ha experimentado que usted quizá ha hecho un bien con alguien, quizá se ha portado bien, quizá usted lo ha tratado bien, quizá usted se ha portado calidad con él, y quizá la otra persona le corresponde y lo trata mal a usted. ¿Cuál es la respuesta natural de uno, hermano? Ya no le voy a hacer el bien a esa persona, porque yo he sido una buena persona con él, yo he sido un buen cristiano con él, yo le he ayudado cuando he podido, y esta persona me respondió con un mal. Ya no le voy a hacer el bien. Y aquí Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, mire hermano, si no desmayamos, dice la palabra de Dios, hermanos. O sea que si usted quiere ver los frutos, quiere ver la cosecha, quiere segar lo que usted sembró, no nos cansemos de hacer el bien, amados hermanos. Aunque quizá a usted le hayan hecho una mala cara, aunque quizá a usted le hayan rechazado una ofrenda, porque, mire hermano, hay casos así, hermano, que, mire hermana o hermano, una ofrenda, no tenga pena, no, y tenga, no tenga pena, tenga, no, y tenga, y no la reciben, hermano. Claro, uno entiende que cuando a uno le dan una ofrenda, uno dice, no hermano, no tenga pena, por pena. No hombre, no hermano, tenga pena. Ya el creyente la recibe, pero agradecido, ¿verdad? No es que se la esté rechazando, sino que la misma pena, uno no se siente digno, mi amado hermano. Pero ya hay gente, hermano, que quizá un cristiano le quiere hacer un bien a otro cristiano y le devuelve un mal por un bien, hermano. Así que como le decía Chaú todavía trabajó con nosotros, el famoso Chaú que, como decía él a mi papá y mamá, por hacerles un bien les hago un mal, le decía él. Se reían mis padres, ¿verdad? Sí, ¿verdad, tío? Sí, cabal. Sí, qué calidad eso, ¿verdad? Que dice mi tío Tono, que escuchó que hasta para recibir uno tiene que tener la gracia de Dios, hermano, imagínese. Sí, cabal. No digamos para dar, ¿verdad? Pero mire,
bien calidad todo esto porque nos ayuda, mi amado hermano. Porque van a ver, hermanos, van a ver a veces que quizás usted le haga un bien a alguien y quizás esa persona le va, porque hay gente que es así, hermano, gente que le va a devolver un mal y usted siempre le ha hecho un bien. Pero usted no se desanima, no diga, ya no le voy a hacer bien, ya no lo voy a hacer, ya no le voy a dar un plato de comida, ya no le voy a dar esto, porque eso puede llegar a pasar en el corazón, hermano. Quizás usted no le dio quizás 100,000 quetzales, pero usted le daba un plato de comida porque se le conmovía el corazón, le daba una su coca, una su agua, le daba algo a una persona. Y después resulta que la otra persona anda hablando mal de usted, ¿verdad? Y usted se entera, le duele, ya no le voy a hacer el bien. No, sino que esta palabra nos ayude, hermano. Como le digo, yo busqué esa transmisión donde predicó hermano en Huehuetenango, pero yo creo que ya no está. Pero cuando yo la escuché me impactó, hermano. Le ayuda a uno porque de verdad que el camino en el Evangelio no todo es color de rosa, hermano. No todo es color de rosa. Así como hay creyentes buenos y calidad, así hay creyentes que sí son tremendos, hermano. Son bárbaros de verdad. Pero mire, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, hermanos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia, de la fe, amados hermanos. Así que según tengamos oportunidad, Dios nos va a dar oportunidades, hermanos, para que hagamos el bien. Dios nos las va a dar. Es cuestión de que usted y yo aprovechemos esas oportunidades para servirle a Dios, hermanos. Aprovechemos esas oportunidades para servirle a la iglesia, amados hermanos. No lo miremos como que cuando hay una oportunidad de servir no hay nadie que haga esto. Porque es que mire el corazón como es. Cuando quizá en la iglesia alguien no hace esto y alguien se da cuenta que hace falta hacer esto, si nadie lo hace yo no lo voy a hacer tampoco, dice el creyente. Pero esa es una oportunidad que Dios le está dando para servirle a Dios, amados hermanos. Como decía Jesús, terminando lo que él dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa, dice la palabra de Dios, hermanos. Así que usted que le sirva a Dios, que quizá la gente no se da cuenta, Dios lo está viendo, Dios lo va a recompensar. Esas ofrendas que usted ha dado y que quizá nadie se ha dado cuenta, Dios las va a recompensar, hermanos. Ese trabajo que nadie se da cuenta que usted hace, Dios lo va a recompensar, hermano. Esas ofrendas que usted da, ese dinero que usted da para la obra de Dios, quizá no está todo anotado literalmente aquí, pero ahí arriba está todo anotado, amados hermanos. Aquí no es como que a veces, ¿verdad? Le pasa a uno está apuntando algo y se le pierde la hoja a uno y se perdió todo. O como en el teléfono uno lo anota, se borra la notita, se perdió todo. Pero allá no se pierde nada, mi amado hermano. Todo lo que usted ha hecho en la obra de Dios, jalar una silla, barrer la iglesia, poner una bocina, conectar los instrumentos, chapear, trapear, barrer, dar una ofrenda, orar por los hermanos, dar un plato de comida, dar hospedaje, todo Dios lo tiene anotado ahí arriba, amados hermanos. Y nada de eso va a perder su recompensa. Pero como dice Pablo, así que no nos cansemos de hacer el bien, hermanos, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, dice la palabra de Dios, hermanos. Oremos en esta noche y si hermano Hugo me puede acompañar con algún canto ahí, que como Dios lo guíe, hermano Hugo. Cantemos, hermanos, en esta noche. Si gusta, póngase de pie y cantémosle a Dios, hermano.
Si usted se siente desanimado, pídale a Dios que lo ayude, que lo anime, que le dé fuerzas, que le renueve la mente, que le renueve el corazón. Usted que quizá piensa que su servicio no vale nada, no, hermano, es mentira del diablo, hermano. Dios ve todo lo que hacemos en su obra y Él lo va a recompensar algún día, hermano, amados hermanos. Padre, en esta noche te alabamos y te adoramos. Quita todo desánimo del corazón de tu iglesia, Señor.
Señor, en cuantos quizá el desánimo ha llegado a sus vidas, Señor, porque han llegado a pensar, han llegado a sentir que su labor en tu obra no vale nada, Señor. Ayúdalos, Señor, a que no piensen de esa manera, Señor. Que el servir en esta casa, en esta iglesia, Señor, tú nos darás la recompensa, Padre. Oh Señor, mira aquellas personas que te sirven en los secretos, Señor. Oh Señor, yo sé que aquí hay personas que en los secretos te sirven, Señor. Que no buscan el ser vistos, que no buscan las cámaras, que no buscan la fama, que no buscan la alabanza del hombre, Señor. Aquellos que te sirven en los secretos, Señor. Aquellos que te buscan en lo secreto. Aquellos, Señor, que han dado una ofrenda en lo secreto, Señor. Aquellos que han hecho un servicio en tu obra en lo secreto, Padre. Dale su recompensa, Señor, a su debido tiempo, en tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir sembrando, Señor. Porque a su tiempo segaremos, Señor, si no desmayamos. A su tiempo, Señor, segaremos si no desmayamos, Señor. Oh, Señor, ayuda a la iglesia, ayuda a los hermanos, Señor. Quita toda tristeza, quita todo dolor, quita el desánimo de nuestras vidas. Danos gozo, danos paz, danos, Señor, deseos de servirte. Oh Señor, cuando el desánimo llega a nuestra vida, Señor, ayúdanos, por favor. Oh Señor, quizá nos ha pasado a algunos, como le pasó al profeta Jeremías, Señor. Ya no hablaré más en tu nombre. Oh Señor, ¿cómo nos puede llegar a pasar lo que le pasaba a Jeremías? Quizá decimos, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir al culto, ya no voy a cantar, ya no voy a predicar, ya no voy a tocar el instrumento, ya no voy a barrer, ya no voy a trapear, ya no voy a limpiar esto, ya no voy a limpiar aquello. Oh Señor, ayuda a tus hijos, a tus hijas, Señor, porque yo sé que el desánimo llega, Señor. La tristeza llega al corazón, Señor. Pero qué grande, Señor, es meditar en tu palabra. Qué grande, Señor, es meditar en tus promesas, Señor. Que tú no nos mientes, que tú no nos engañas, Señor. Ayúdanos a servirte con un corazón dispuesto, Señor. Con un corazón atento. Con un corazón solícito, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte por amor a ti. Porque tú nos salvaste, porque tú nos perdonaste, porque tú nos lavaste, porque tú hiciste una obra en nuestra vida, Señor. Porque tú rompiste las cadenas del pecado en nuestra vida. ¿Cuántos estábamos esclavos del pecado, en vicio, Señor, del aguardiente, de la cerveza, del cigarro? Otros, Señor, de otros vicios, Padre, de las drogas. Otros, Señor, enviciados en cuantas cosas, Señor. Pero si estamos hoy aquí es porque tú nos has liberado, has roto las cadenas, Señor. Antes andábamos conforme al Dios de este siglo. Antes andamos conforme a la voluntad de nuestra carne, Señor. Pero ahora, Señor, andamos conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Señor, toca aquellos corazones desanimados, Señor. ¿Cuántos, Señor, ya no se les ve ese ánimo por servirte a ti, Señor? Ayúdalos, Padre Santo. Ayúdalos, Señor, levántalos una vez más para servirte a ti como lo hacían antes.
Ayúdalos, Señor, a servirte como lo hacían en el principio, Señor. Despierta anhelos y deseos y propósitos, Señor, de servirte. Oh, Señor, levanta personas que te sirvan también. Levanta personas que busquen, anhelen servirte, Señor. En servir en tu obra, Padre. En servir en esta casa, Señor. Levanta personas de este lugar que sirvan a la iglesia, Señor. Levántanos, Señor, que cuando miremos alguna necesidad, nuestro corazón se incline a servirle a esta persona, Señor. Danos deseos de servirte, de servirle a tu siervo, Señor. Danos deseos de servirle a nuestra familia de la fe, a los hermanos cuando vienen, Señor. A ser buenos hermanos, buenos creyentes, Padre Santo. Oh, Señor, ayúdanos a todos. Da un corazón sincero a todos nosotros, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Tú estás aquí, Padre Santo. Señor, te alabamos y te adoramos en esta noche. Cantemos, hermano Hugo, ese himno a Cristo, solo a Cristo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, porque a eso hemos venido, Señor. A Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, Señor. porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado, oh Rey. A Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré, Señor. a Cristo, solo a Cristo. Cantemos, hermanos. Yo adoraré, Cántele. porque Él me ha dado vida eterna. Usted que no está pasando por pruebas o tribulaciones, alábelo. Porque Él me ha dado el poder. Usted que está bien hoy, cántele a Él. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado, oh Rey. A Cristo he proclamado, oh Rey. Oh, Señor, gracias por tu presencia, por estar hoy con nosotros, Señor. Por dejarnos sentir tu presencia hoy una vez más, Señor. Sabemos que estás aquí, Señor, pero qué grande es sentir que tú estás aquí también, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Consuela los corazones de aquellos que están atribulados, Señor. De los que están enfermos, Señor.
de aquellos que están entristecidos, que están desanimados. Señor, toca sus corazones, Señor. Gracias, Señor, también por aquellos que no están pasando por tribulación. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque cuando no estamos en tribulación, es fácil alabarte, Señor. Es fácil bendecirte, Padre. Oh, Señor, cuán difícil muchas veces es cuando hay desánimo, cuando hay tristeza, cuando hay dolor. Cuán difícil muchas veces es alabar tu nombre, Señor. Pero hoy, Señor, hoy está aquí tu pueblo delante de ti como un sacrificio de alabanza, Señor. Que aún en sus tribulaciones, en sus pruebas, en sus luchas, te adoran y te alaban, Señor. Bendicen tu nombre, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo que nos has dado, Señor. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Sin duda alguna que Dios nos ha hablado hoy con su palabra, hermanos. Y espero que hayan entendido la palabra de Dios en esta noche, hermanos. Si Dios quiere, estaremos aquí una vez más el viernes. Y que Dios los guarde y que Dios los bendiga de camino a sus casas, hermanos. Si no hay nada que anunciar, tío. Así quedamos despedidos y que Dios los bendiga en esta